Empieza a sonar historia de un taxi. Eran las 10:40, zigzagueaba en Reforma. Era mi taxi, un Volkswagen. Del año 68. Y entonces me asaltaron. Fin. Yo nunca tuve un bocho, pero una vez por trabajo visité León, Guanajuato. Un amigo tenía un bochito que de milagro andaba. Un día salió la plática el burdel de Doña Juanita y nos aventuramos en su bochito. A medio camino, en la noche y en una carretera toda desierta se descompuso el pinche bochito. Como pudimos lo empujamos hasta una gasolinera, mi amigo le puso agua a la batería y el pinche bochito siguió andando. No podía creerlo. Luego empezó a llover y las ventanas no cerraban bien y me mojé. Por fin llegamos, el burdel de Doña Juanita estaba en una colonia lejos de León y se podía identificar por tener un foco rojo afuera. Yo estaba todo sudado, mojado y lleno de tierra, pero preparado para conocer a las chicas de Doña Juanita. Tocamos, preguntamos por ella y nos dijeron que ya había fallecido, pero nos pasaron a la sala. Una señora, posiblemente su sucesora, nos estaba presentando a las chavas, de una en una, pero a mi amigo algo le dio miedo, se puso nervioso o se acordó de su esposa y me dijo mejor vámonos. Tuve que seguirlo porque no sabía ni dónde estaba. Todavía no se había inventado el Uber y ni siquiera tenía celular. Nos dirigimos a un bar de mala muerte cerca de la zona. Me puse bien pedo y le hablé por teléfono público a mi novia de aquel tiempo para decirle que me quería casar con ella. Me siguió la corriente, pero afortunadamente ya nunca tocó el tema y no nos casamos. Así que siempre recuerdo con cariño a los bochitos, los relaciono con el principio de mi edad adulta, los 90s, a la aventura y la amistad. En mi familia nos robaron dos. El primero nunca lo recuperaron y el segundo apareció meses después en la misma colonia pero sin motor, estéreo, ni llantas. En la segunda ocasión se lo llevaron enfrente de la casa. Menos de 10 min y nadie vio nada. En otra ocasión la batería que estaba abajo del asiento trasero se empezó a incendiar. Casi me quemo el culo de no ser porque un transeúnte llevaba una Coca-Cola y haciendo espuma la lograron apagar. Me recuerda a la familia de mi papá, todos los esposos de mis primas eran taxistas y traían su respectivo bocho. La familia siempre ha sido numerosa y de talla grande, entiéndase gordos. Era cagadísimo verlos llegar a una fiesta o reunión y ver cómo el pobre bocho vomitaba a 7 u 8 humanos de rodada generosa. Me atropelló. Aprendí a echar mecánica con uno, fue mi primer auto. Todos me hacían bullying en la prepa porque era el único con un bocho. La neta nunca he visto uno trabajando bien y he conocido a bastante gente con bochos, siempre les falla algo. Yo tenía un bocho modelo 68, era taxi, lo piloteaba a las 10 de la noche. Ese día fue malo, no hubo pasaje. Yo tuve un bochito 76, que fue mi primer carro que compré, estaba el motor desvielado y me costó mucho arreglarlo, le agarré mucho cariño hasta que choqué en él, curiosamente le pegué a otro bocho el cual fue pérdida total, al mío solo le cambié una salpicadera y ya, pasé muchas cosas con él, aprendí mucho de carros con él y en un futuro me gustaría uno como recuerdo. Antes de comprarlo mi mamá salía con un tipo con un bocho bien feo y jamás me imaginé que iba a andar trepado ahí, creo que ese fue mi primer contacto con uno. Me tocó subir a 3 bochos en mi simple vida, todos manejados por mujeres. La primera era una tía, maestra. Ya murió, por cáncer. La segunda era una compañera de la uni y manejaba como la de The Replacements, la del Keanu y Gene Hackman. Su novio estaba en mi equipo para el final y no se presentó hasta el último día. La última era compañera del trabajo y presumía de pegarle a su novio cuando se encabronaba. La verdad siempre quise un bocho. Me poncharon mi pelota. Mi colonia no se caracteriza por ser muy segura hoy en día, sin embargo hace 25 años era todavía menos segura. Mi papá tenía un bocho modelo 78 que acababa de arreglar del interior, le puso asientos de jeta, además de retapizar el techo, las puertas y alfombrar todo. Como cereza del pastel le puso un buen estéreo y 4 bocinas. Un día llegó de la peda y le dio a meter el bochito a nuestra cochera, pensando que no le pasaría nada, lo dejó estacionado afuera. Activó la flamante alarma que también le había agregado y se fue a dormir. A las 7 am nos despertaron los vecinos que tocaban insistentemente la puerta. Cuando abrimos mi papá vio con tristeza cómo los rateros habían sacado el vidrio trasero del bocho con precisión quirúrgica.
Lo habían dejado intacto en el asiento trasero y se habían robado el estéreo, las bocinas, la llanta de refacción, la gasolina y la alarma. Desde ese día mi papá nunca dejó su auto afuera de la cochera. Cuando era chico mi mamá tuvo dos bochos, el primero se lo robaron, el otro, tenía varias fallas mecánicas y las puertas se abrían solas cada que daba una vuelta. Una vez dio una vuelta muy cerrada y como el bocho no traía cinturones de seguridad, me caí del carro, lo bueno que iba a baja velocidad. Era 1999, mi familia tenía un Shadow, no recuerdo el año del modelo, tendría apenas unos 5 o 6 años, era de dos puertas. Todo bien. Hasta que un día mi papá regresó a la casa con un bocho amarillo de los 60, parecido al de la imagen, en vez del Shadow. Yo puse la cara del Baby Yoda ese todo emocionado XD. Mi madre se encabronó bastante ese día, mi padre estaba con cara de lo hice for the Lulz, valió la pena. Y duramos un año con él, recuerdo que mi papá lo arregló por dentro, le cambió los asientos a unos de piel, un volante de madera de lujo, y unos buenos vidrios polarizados y mi papá se divertía dándome el rol con ese bochillo. Lloré bastante el día que lo vendieron. Era la onda ese bocho, lo cambiaron por un Cavalier 94 de dos puertas. Y también por la misma época mi abuelo tenía uno, recuerdo que cada 2 meses, íbamos con todas las tías y primos ahí ensardinados a Bosque Mágico o al Zoológico La Pastora o al Circo de los Chicharrines en ese bocho. Cuando tenía 17 se me atravesó uno, se pasó en rojo, y lo choqué con la moto de mi papá, tuve fractura expuesta. Desde entonces odio los bochos. El vecino de mi abuela tenía uno amarillo pero estaba un poco madreado. Cada que preguntaba por él me decía que lo llevo a la Segunda Guerra Mundial. Atropellé a mi tía. Una vez un amigo nos invitó a su casa y de regreso su papá nos llevaba de regreso a la casa de cada quien. Pues tenía un bocho, y una vez se murió el chingado bocho y ahí ves a tres morros de 11 años empujando un bocho colina arriba. No es mi historia, pero cuando mi papá era joven, su primer auto fue un bochito. El carro ya estaba viejito y no funcionaba tan bien, un día cuando salió con el bocho, los frenos dejaron de funcionar y no podía pararlo de ninguna manera, no sabía qué hacer así que le marcó a su papá, mi abuelo, para que lo ayudara, mi papá trató de conducir el auto con cuidado y muy despacio. Para cuando llegó mi abuelo a ayudarlo, le pasó el volante mientras el auto seguía en movimiento y así lo llevó hasta el mecánico para que le arreglaran los frenos. Desde entonces mi papá dice que nunca quiso volver a conducir ese bocho. Después de un accidente le prestaron a mi papá uno bien madreado para andar en la ciudad cuando éramos bastante chicos. En una ocasión recuerdo que quiso meter a mi mamá, mi abuela, un tío, nosotros dos y aparte otras cosas en el bocho, y le jugó al vergas de querer aventarse una cierta subida que hay por donde vivo. El bocho llegó a la mitad nada más y ya no pudo subir más XD. Después le prestaron uno que era como un tubular, pero a este sí le habían metido lana para hacerle una carrocería de acero, sencilla pero se la hicieron. Recuerdo que le decíamos el tuercas. Fue el auto que le prestaban en la chamba a mi papá. Literal el primer auto que conocí. Solo recuerdo que me cagaba tener que mover el asiento para subirme atrás. Fue el primer coche que agarré para aprender a manejar. Me subí a la banqueta y casi le pego al poste de luz de dicha banqueta. Jalan con pipí cuando necesitas una ayudadita para llegar a la gasolinera. Un tío tenía un bocho el cual hacía demasiado ruido. Por ejemplo, ¿sabías que él venía a 3 cuadras por el ruido del bocho? Igual este bocho tenía todo el suelo picado y podías ver parte de la calle barra carretera. Tomé un curso de manejo en un bocho en Acapulco. Iba con el instructor conduciendo en la escénica, una carreterita que sube el monte y conecta a la bahía de Acapulco con zona diamante, y justo cuando iba de subida la pinche palanca de velocidades nada más se bota y se pasa a neutral, de subida. No mames, neta me apaniqué jajaja. También recuerdo que tenías que frenar como medio kilómetro antes de llegar a los altos porque esa madre nada más no se paraba. Vaya que ese auto es de otra época. Mi primer auto en 1977. Un bocho 75 casi se lo regalé a Mina en 1982. Ese bocho fue testigo de todas las pedas y novias que tuve. Solo le cambié llantas, bujías y aceite. Hay el filtro de aire. Lo choqué muchas veces. Manejar en el DF no es fácil. LOL. Ese fue el vehículo de mis papás en su boda. Mi papá tenía uno rojo cuando yo tenía alrededor de unos 3 o 4 años. Lo vendió para comprar una mejor camioneta. Me enojé con él y lloré mucho.
El primer auto que tuvimos fue un bocho, tuve 3 anécdotas con él. Una vez de travesura lo encendí para manejar sin saber y estaba en primera. Avanzo y no sabía cómo frenarlo, casi choque con el auto estacionado al frente, de milagro reaccione y apague la marcha a tiempo. Después una amiga de mi madre nos enseñó a manejar, pero era una señora medio loca, nos llevó a un estacionamiento y nos ponía obstáculos imaginarios, una vez me gritó, cuidado un niño. Y yo pensé, WTF. Freno y me dice reaccionaste tarde, lo mataste jaja. Con esa misma señora mi madre chocó el auto a bajísima velocidad y fue la última vez que manejo en su vida. He tenido 3 en total, de hecho estoy restaurando un 77, son un gasto de nunca acabar para dejarlo al 100. Una historia buena que me acuerdo, en San Nicolás un tiempo los tránsitos tenían motoneta, pues yo venía volado en bocho cuando veo que está el tránsito con su casco de juguete en la mano y motoneta al lado. Me hace la señal que me pare, le seguí dando sin pedos, veo por el retrovisor que se pone el casco sin abrochar y sube de pedo a la motoneta y le acelera, para esto había un bordo más delante. El pinche bocho se metió el bordo sin pedos, cuando pasa la motoneta sale brincando el güey como catapulta y el casco salió volando para otro lado. Se partió su Mauser, se levantó y veo como me manda la señal de China roba tu Mauser. Me enseñé a manejar en uno. Se supone que sería mío, pero luego mis padres cambiaron de opinión y se lo dieron a mi hermano. Qué bueno porque la neta no me gustan. Una vez vi un bocho pintado de fake taxi, lol, como uno que publicaron aquí en Sub. No le tomé foto porque tenía un celular con cámara calidad patata. Historia de bocho, historia de bocho. Pues siempre jugaba al juego de bocho amarillo, cada vez que alguien veía uno, le daba el derecho de pellizcar a otra persona. Fue mi primer auto, un 71, color diarrea, de acuerdo a mi progenitora. Aprendí muchísimo de mecánica. Le cambiaba aceite, frenos, lubricaba la suspensión delantera y hasta le llegué a cambiar el disco del clutch. Gracias a lo que considero un mal diseño del cable del clutch, me tocó manejarlo un par de ocasiones sin clutch, en una RA2 así haciendo los cambios al vuelo. Mi primera experiencia de extorsión por parte de policías, fue en ese mismo bocho. Casi me desbarranqué en él. Mi primera novia anduvo conmigo en el mismo. Ambos tienen un lugar muy especial en mi corazón. Una vez se me murió el generador cuando venía de noche, de Tepoztlán, México a GDL. Cabrón bochito llegó, y arrancó al otro día para llevarlo a arreglar. A mi buen bólido de acero, como te extraño. Llora en español.